Chicos, ¿cómo están? Bienvenidos otra vez a una clase más, un video más de Historia Universal, ¿ya? Hoy día vamos a trabajar dos temas de Historia Universal, pero van a estar separados, ya que ambos temas son bien amplios, ¿ok? Entonces están separados en diferentes videos, y uno tiene que ver con la historia general, la historia mundial, como dice acá, internacional, y otro tiene que ver solamente con específicamente Latinoamérica. Bueno, eso ya lo vemos en el otro video, ¿ok? Acá vamos a trabajar la crisis internacional de los años 70 y 80, incluso algunas cosas que pasaron en los 60, debido precisamente a que a la crisis internacional del petróleo ocasionada durante la guerra de Yom Kippur, ¿ok? Entonces vamos primero a ver unos aspectos sociales importantes de esta época, como por ejemplo es la crisis del mayo del 68 en Francia. Para ser más específico, bueno, más que nada este problema del mayo del 68 se dio en París a raíz de otros acontecimientos que estaban pasando en ese momento en el mundo. Por ejemplo, la revolución cultural de Mao Zedong. En Latinoamérica estaba triunfando la revolución cubana, las guerrillas. Entonces, en vista de que el mundo estaba pasando por un proceso de cambios sociales, es que los estudiantes, un grupo de estudiantes de algunas universidades de Francia, lo que inició simplemente siendo protestas estudiantiles por reformas en la universidad, terminó convirtiéndose en todo un suceso social donde precisamente se terminan uniendo los grupos obreros y otros sectores de la sociedad en crítica, en reclamo al sistema de ese momento, que era el sistema, el capitalismo, ¿no? Que se vivía en Francia. Cuando hablamos de comunismo y capitalismo, a veces creemos que el comunismo solamente estaba en la Unión Soviética y el capitalismo solamente en Estados Unidos. Pero, por ejemplo, Francia es un caso muy especial. Si bien es cierto, Francia como país pertenecía al bloque capitalista, el aliado de Estados Unidos, muchos sectores dentro de la comunidad y sociedad francesa sentían o estaban más a favor del socialismo, de la izquierda. Por lo tanto, ese tipo de factores, sumado a la crisis social, al descontento social y a la injusticia social, es que, por ejemplo, determina estos acontecimientos, ¿no? Como una protesta estudiantil de universitarios se termina convirtiendo en todo un levantamiento prácticamente de la sociedad francesa contra el sistema que imperaba en ese momento. ¿Por qué le llaman la crisis del mayo del 68? Justo pues coincide con el 1 de mayo, que era el Día del Trabajador, y los posteriores días que duró todo este problema y que de alguna manera sacudió al mundo entero, haciendo ver de que donde tú crees que de repente el capitalismo está funcionando, necesariamente no es así. O sea, tú no puedes decir mi país es capitalista y todos viven felices, para nada. Hay muchos sectores dentro de la sociedad que precisamente debido a ese modelo económico van a manifestar su frustración, sus deseos de justicia y a veces, muchas veces recurren a la violencia. Acá hubo pues intervención de las fuerzas, de la policía, hubo detenciones, todo una gesta violenta, como que nos hacía acordar a los ya fallecidos jacobinos, como si se hubiesen apoderado por un momento de los franceses de la década de los 60, ¿ok? Bien, entonces con ese marco vamos a pasar ahora sí al tema central, entendiendo que esta década 60, 70 y 80 va a estar marcada por este tipo de problemas sociales, ¿ok? Este tema ya lo hemos visto, pero voy a repetirlo y ahondar un poquito más porque es importante para poder comprender todo lo que vamos a aprender ahora, ¿ok? La crisis internacional del petróleo del 73. Esto se debió precisamente a la guerra de Yom Kippur, en la que Israel estaba peleándose con Egipto. Israel recibía el apoyo de países, sobre todo de Estados Unidos y algunos países de Europa, y en vista de esto, los países árabes de la OPEP, Organización de Países Exportadores de Petróleo, deciden restringir la venta de petróleo, de sus yacimientos de petróleo, o en todo caso, si no, no venderles, o si es que se les vende, venderle pero a precios muy altos, lo cual ocasionó precisamente todo un problema, porque ya sabemos, en un mundo industrializado como es el siglo XX y como es actualmente el siglo XXI, el petróleo es una materia prima básica y esencial para el desarrollo, para la industria. Por lo tanto, la paralización de la venta de petróleo puso en jaque a muchos países, pero incluso
las grandes potencias no se vieron tan afectadas porque recurrieron a otro tipo de fuentes para poder tener energía. No necesariamente el petróleo, también se puede producir otro tipo de fuentes de energía, ¿ya? Como por ejemplo de la combustión de la madera o buscar yacimientos dentro de mi propio territorio. Quienes sí se vieron más afectados fueron los países del tercer mundo, ya que precisamente dependían de la venta de este producto para poderse desarrollar. Entonces, esto ocasionó ¿qué cosa? Bueno, también los países árabes, muchos de ellos nacionalizaron sus compañías petroleras. O sea, de verdad, fue una crisis terrible, ¿ya? Esto ocasionó pérdida económica, pérdida de recursos y un caos energético, como diciendo, ¿y ahora qué hacemos? ¿Te acuerdas del capítulo del Chavo? ¿No? Hay que ahorrar porque ya no vamos a tener para siempre agua caliente, ¿no? Entonces, ese tipo de problemas generó en la población y en la sociedad, ¿ya? Bien, otro acontecimiento importante que parece que solamente involucra a un país, en este caso Irán, terminó convirtiéndose en un problema mundial. La revolución iraní del 79. Irán es un país islámico, ¿no es cierto? Estaba gobernado por una dictadura, se puede decir así, una monarquía que al mismo tiempo tenía funciones de dictadura. Era una dinastía que ya estaba mucho tiempo en el poder. Y de verdad, Irán siempre fue un país monárquico, incluso cuando eran una colonia. Entonces, eso sí, esa dinastía, la del Shah Reza Pahlavi, este gobernante, había modernizado social y económicamente al país, pero esa modernización solamente beneficiaba a las clases altas, a la aristocracia de Irán, mientras que el pueblo pasaba miseria en los sectores populares. En vista de esta injusticia social, recuerda que estos cambios se dan muchas veces por injusticias sociales. Debido a esto, en el 79 estalla una rebelión, una revolución, mejor dicho, la revolución iraní, liderada por el ayatollah Ruhollah Khomeini. Ahora solamente vamos a decir el ayatollah, ¿ya? O Khomeini. ¿Qué hace el ayatollah? Pues precisamente llama a un levantamiento popular en el cual el Shah Reza Pahlavi es sacado del poder y aquí en el 79 nace un nuevo Irán que después de casi 2 milenios de pura monarquía, ahora se instauraba una república, pero una república, del estilo socialista, del estilo capitalista. ¿Para dónde se van a ir estos iraníes? Ellos establecen una república islámica, o sea, no se basa tanto en principios políticos, izquierda-derecha, sino en fundamento religioso. Aquí hay un resurgir del mundo árabe, porque este nacimiento o renacimiento de Irán va a levantar que todo el mundo árabe y otros países árabes también nazca ese sentimiento por su cultura y por su religión. Por eso va a haber un despertar islámico. Por eso en las últimas décadas del siglo XX y primeras décadas de este siglo del XXI ha habido un rebrote y el mundo islámico otra vez está en el centro de la noticia, está en el centro de los problemas. Ya vamos a ver por qué después hay un terrorismo islámico, por qué fueron los atentados del 11 de septiembre, por qué hay guerras en Medio Oriente. Acá empieza, podría decirse, un momento en el que los musulmanes, luego de haber sido prácticamente los dueños durante la Edad Media y luego prácticamente marginados de la historia, van a volverse otra vez en un protagonista de la historia universal. Debido a esta crisis, debido a esta república islámica que es hostil a los Estados Unidos, o sea, es antiimperialista y declaran como enemigo número 1 a los Estados Unidos, ya, para los fundamentalistas, es así, fundamentalistas islámicos. Debido a esto va a haber una nueva o una segunda crisis del petróleo, porque se reservaron otra vez la venta de este hidrocarburo. Por lo tanto, eso va a ocasionar una segunda crisis económica, ¿no? Esta vez ya no por una guerra, el Yom Kippur, sino por la revolución iraní. Y muchachos, incluso dentro del mundo árabe hay países que tienen diferentes posturas religiosas y políticas. Es así, por ejemplo, que Irán
y el ayatollah Khomeini pertenece a la secta llamada chiita. Mientras que otros países árabes pueden que sean chiitas, pero también algunos que son sunitas. Eso de chiitas y sunitas recuerdo haberles enseñado en segundo de secundaria cuando hablamos de Mahoma y de los primeros califas. Sin embargo, en clase lo voy a explicar un poquito mejor. El Islam se divide en dos sectas o dos grupos, el chiismo y el sunismo. Irak, por ejemplo, era sunita e Irán era chiita. Esa diferencia, y más un problema territorial que luego hubo por ahí en la frontera, desencadenó una guerra que duró 8 años, desde 1980 al 88, en la que estos dos países árabes o musulmanes se sacaron la michi por saber quién debería ser el líder, ¿no? Quién debería liderar al mundo árabe, ya que se estaba dando ese despertar islámico, ¿ok? Vamos a ver de eso después también, ¿ya? Entonces, la revolución iraní. La crisis estamos hablando de una crisis, ¿verdad? Una crisis mundial. Ya hemos analizado aspectos que de repente parecen regionales, pero tienen repercusión internacional. Pero ahora lo vamos a ver por bloques. Primero en el bloque soviético y después en el bloque norteamericano. En la URSS vamos a ver un gobierno nuevo. Después de Nikita Khrushchev, ¿sí? El que hizo la coexistencia pacífica, viene Leonid Brezhnev, quien gobernó del 64 al 82, ¿no? Mucho tiempo. Él tiene una tesis o una teoría que habla acerca de la soberanía limitada. Es decir, que si algún país del bloque comunista, del Pacto de Varsovia, quiere aplicar las ideas capitalistas, la Unión Soviética está en la capacidad de intervenir en ese país. ¿Cuándo se presentó esta situación? Cuando un país, precisamente del grupo, Checoslovaquia, decide levantarse, simplemente decide tener una vida económica y política propia sin estar gobernados o sojuzgados por la Unión Soviética. Debido a ese levantamiento que se llama la Primavera de Praga, donde podemos ver protestas multitudinarias de las personas que ya querían libertad, es que Leonid Brezhnev ordena la invasión a Checoslovaquia y en el 68, justo en el año que se daban las protestas en París. Y debido a eso es que acá hay un reclamo por parte de la comunidad internacional a cómo la Unión Soviética interviene directamente en países. Se supone que la Unión Soviética, por ser de modelo socialista, defiende la soberanía, la libertad y la democracia, pero bueno, no era así necesariamente, ¿no? Con este líder se dan los tratados SALT con los Estados Unidos, que consistía en más o menos nivelar o bajar el armamento bélico, el armamento nuclear, ya que esto ponía en peligro precisamente no solamente a estos dos países, sino a todo el mundo. Entonces se llegaron a acuerdos para nivelar, para que no se escape esto de las manos, ¿ok? Seguimos dentro del gobierno de Leonid Brezhnev, y durante su gobierno se produce la invasión a Afganistán. Esto es algo así como, unos llaman a la guerra de Afganistán de la Unión Soviética, le llaman el Vietnam soviético. ¿Por qué le dicen el Vietnam soviético? Porque así como Estados Unidos, debido a su intervención en Vietnam, al final terminó saliendo con el rabo entre las patas, porque perdió la guerra, algo similar pasó con la Unión Soviética, pero en Afganistán. Interviene Afganistán en una guerra civil. Ya dentro de Afganistán estaba la República Democrática de Afganistán, que se estaba enfrentando a un grupo de guerrilleros que querían sacar del poder a estos gobernantes. Esos guerrilleros eran llamados los muyahidines, ¿ya? La Unión Soviética interviene porque esta República Democrática era de tendencia socialista, entonces interviene para apoyar a ellos. Y a los guerrilleros, ¿de quién van a recibir apoyo? Van a recibir apoyo pues del peor enemigo que tiene la Unión Soviética, los Estados Unidos. Algo así como que, ¿te acuerdas en la guerra de Vietnam? ¿Quién daba apoyo a los guerrilleros? Al Vietcong. Eran los soviéticos, ¿no es cierto? Mientras que Estados Unidos apoyaba al gobierno, el gobierno actual. Ahora está pasando lo mismo, pero en este caso es Estados Unidos quien apoya a los guerrilleros, ¿sí? Finalmente, muchachos, ¿por qué digo que este es el Vietnam soviético? Porque igual así como Estados Unidos fue derrotado en Vietnam por una guerrilla, lo mismo va a pasar con esta otra superpotencia. La Unión Soviética es derrotada por los mujahidines, claro, con apoyo logístico, ¿no? y económico que le mandaba a Estados Unidos. La cuestión es que los soviéticos en 1989, viendo de que ya no tienen posibilidades de
seguir en Afganistán, deciden retirarse. Retiran sus tropas y los muyahidines después tomarían el poder en Afganistán, estableciendo un gobierno fundamentalista. Mira ese nombrecito, ya vamos aprendiendo, porque con el ayatollah en Irán también dije, ¿no? Gobierno musulmán fundamentalista. Acá también los afganos hacen lo mismo. Estos fundamentalismos son son dictaduras, pero su nombre lo dice, fundamentadas en su religión. Estos más adelante también serían conocidos como los talibanes. Acuérdate ese nombre, talibanes, porque más adelante, mira, ¿quién ayudó a los talibanes prácticamente a tomar el poder? Fueron los Estados Unidos. En la década de los años 2000, los talibanes se van a convertir en los peores enemigos de los estadounidenses. Acuérdate y vamos a ver, en su momento vamos a ver por qué hay este cambio. Pero mira, ellos, los estadounidenses, fueron quienes ayudaron a los talibanes a llegar al poder, ¿ok? Luego del gobierno de Brezhnev, acá estamos hablando de acontecimientos del gobierno de Leonid Brezhnev, viene el gobierno de Yuri Andropov, el penúltimo líder de la Unión Soviética, ya del 82 al 84, ya se acerca el fin de la Unión Soviética, ya estamos cerca. Acá hay un rebrote de las tensiones porque se supone que ya con Estados Unidos estaban llegando a acuerdos, ¿no? Para bajar la tensión que había entre el bloque comunista y el bloque capitalista, pero acá hay un rebrote, otra vez vuelven esas indirectas, esas peleas. Y por ejemplo, en este momento quien era presidente de los Estados Unidos era Ronald Reagan, quien plantea una política militar llamada Star Wars. Ahorita vamos a ver por qué se llama así, ¿ya? Ahora nos vamos al bloque capitalista. Ahora vamos a hablar de los Estados Unidos. Está Richard Nixon, que gobernó del 69 al 74. Recuerda, este fue el presidente que anunció por televisión que ya pues se rendían y perdían la guerra de Vietnam. ¿Te acuerdas? ¿Sí? Termina la guerra de Vietnam con este presidente. Se da la crisis internacional del petróleo, que ya la hemos estudiado, y se da el escándalo Watergate, ya que precisamente cuando él todavía era presidente, pero ya estaba habiendo campaña presidencial, este presidente estaba detrás de un complot para poder espiar a sus enemigos políticos, al otro candidato, ¿ya? A los conservadores. Él era republicano. ¿Cómo los espiaba? Estaban poniendo micrófonos en la sala de conferencias donde se iban a reunir sus rivales. Entonces esto fue todo un escándalo, ¿no? Salió en los diarios y todo. Y este edificio es el Hotel Watergate, precisamente por eso se llama así el caso y el escándalo, porque fue en ese hotel donde se encontraron esos espías que estaban instalando micrófonos para que el presidente escuche todo lo que decían sus rivales políticos y así poderles enfrentar cada vez que había un debate. O por otras razones. Este escándalo fue tan grave que el presidente Nixon tuvo que renunciar a la presidencia y ocupó, debido a esa situación, debido a esa emergencia, ocupa el poder Gerald Ford, ¿sí? Hasta el año 77. Y acá menciono como caso importante dentro de su gobierno que la distensión con la Unión Soviética todavía continuaba, ¿sí? Esto es en Estados Unidos, pero por eso esto lo pongo en un círculo, ¿sí? Es importante saber que para la década de los 70s, en Europa ya estaban cayendo las pocas dictaduras que todavía quedaban. En Grecia, en Portugal, pero creo que la más conocida y la más maligna, que todavía seguía en el poder, era la de España. ¿Te acuerdas de Franco? ¿Sí? ¿Qué pasó con Franco? Él había estado en el poder incluso desde los años de Hitler y de Mussolini. Él también era un fascista, ¿no es cierto? Pero él se había prácticamente, a diferencia de Hitler y Mussolini, que perdieron la vida debido a la guerra mundial, él se había establecido muy bien en España, ¿sí? Había gobernado prácticamente más de 30 años, pero en el año 75 Franco muere. Y con la muerte de Franco, España regresa otra vez a la democracia. Y otros países más, como dije, Portugal y Grecia, así que las democracias estaban volviendo otra vez a Europa, y ese era un aspecto positivo en ese sentido. Seguimos con los Estados Unidos luego de ese paréntesis europeo, ¿ya? Jimmy Carter, del año 77 al 81. Este presidente norteamericano es con el que se dan los acuerdos de Camp David. ¿Te acuerdas que precisamente las peleas entre Israel y Egipto finalmente tienen solución cuando a través del gobierno norteamericano hay la reconciliación? ¿Sí? Entonces con Jimmy Carter, él promueve esos acuerdos de paz. Se produce la revolución iraní, que también ya le hemos mencionado.
y hay una apertura a las minorías negras en los Estados Unidos. Si bien es cierto, Estados Unidos tenía ante la comunidad internacional la figura de ser una superpotencia moderna, vanguardista y todo, dentro de su territorio había problemas muy graves, problemas sociales como la segregación racial a las minorías negras. No se consideraba un ciudadano norteamericano igual a un de raza blanca como uno de raza negra. No tenían los mismos derechos los negros, no tenían las mismas oportunidades de salud, de educación, de trabajo, eran segregados, eran considerados como otro tipo de personas. Ese tipo de problemas en los años 60 y 70 realmente fue un gran dilema. Precisamente con Jimmy Carter hay una apertura a englobarlos, a incluir a toda esta población que también es norteamericana. Y esto se debe mucho a la lucha social, se puede decir, de este personaje, Martin Luther King, un luchador de los derechos civiles de las minorías negras, que precisamente con su discurso muy religioso, porque tenía una creencia muy fuerte en Dios, logró, por decirlo así, llegar a concientizar a la población, sobre todo la de los estados del sur. En los estados del sur de Estados Unidos había mucho racismo, todavía lo hay. Y otro también es Malcolm X, pero él ya era un poco más radical, incluso llegó a decir de que la raza negra era superior a la blanca, y bueno, hablaba pues también de portar armas para poderse defender y cosas así. Lamentablemente, tanto Martin Luther King como Malcolm X, debido a sus ideas, debido a sus propuestas de cambio social, unas moderadas y otras más radicales, ambos fueron asesinados precisamente por segregacionistas y racistas de raza blanca, ¿sí? Él en el 65 y Martin Luther King en el 68. Pasamos a hablar del presidente Ronald Reagan. Este presidente gobernó en los 80, del 81 al 89. Fue un ex actor de Hollywood, ya fue actor de películas. Y ¿quién se imaginaría que en los años 80 un actor de Hollywood sería el presidente de la potencia del mundo? Con Ronald Reagan se da el uso de un nuevo modelo económico dentro del capitalismo, el neoliberalismo. El neoliberalismo propugna que de repente son las empresas privadas quienes tienen que hacerse cargo de la economía. Ya el Estado no interviene directamente en aspectos de la economía y le da mayores libertades a las empresas privadas para que lo hagan. También propugna que todo debe ser privado, que el Estado no debe tener empresas. O sea, mira, esto obviamente chocaba con muchos modelos que se practicaban en ciertos países, pero tenía sus aliados. Por ejemplo, en el Reino Unido, Margaret Thatcher era la primera ministra y ella también aplicó el neoliberalismo en el Reino Unido. Por lo tanto, poco a poco, los países, sobre todo de Latinoamérica, a la mala tuvieron que aceptar el neoliberalismo. En el Perú, por ejemplo, el neoliberalismo llega con Alberto Fujimori. Y así, ¿no? En Chile con Augusto Pinochet, y así podríamos hablar de cada uno, pero son políticas muy agresivas por parte del capitalismo y no necesariamente son generadores de riqueza. Al contrario, muchas veces como el Estado ya no interviene directamente, a veces genera más miseria y más pobreza, así que no es bueno para todos los estratos sociales. Los más altos sí se benefician, pero los más bajos no. Así que el neoliberalismo tiene sus pros y sus contras, ¿ya? Bueno, ya hablamos de Margaret Thatcher, que es la que aplica el neoliberalismo en el Reino Unido, mientras que Ronald Reagan es el que lo trae a Estados Unidos. Y en el caso del Perú, nosotros nos interesa Perú también, es Alberto Fujimori. Iniciativa de Defensa Estratégica. Él es el presidente que habla acerca de esto, de la Guerra de las Galaxias, o Star Wars en inglés. ¿Qué habla el presidente Reagan? Dice que para poder enfrentar a la Unión Soviética, a hacerle frente a esta amenaza, él hablaba de desarrollar unas armas nucleares prácticamente sacadas pues de la imaginación. Bueno, muchos decían, como es actor, como fue actor, se le ocurren esas cosas. Hablaba de un campo de defensa, un campo magnético que pueda proteger al territorio de Estados Unidos en caso del ataque de los soviéticos. Hablaba de armas láser, y por eso el sector que lo criticaba decía que esa iniciativa de defensa estratégica lo rebautizaron para hacerle burla, para hacerle mofa, como la estrategia Star Wars. Para esa época esta película ya se había estrenado, ya se habían estrenado prácticamente las 3 películas y se había vuelto pues todo un fenómeno, ¿no? Dentro de la cultura geek, decirlo así. Entonces, de la cultura pop,
Y era la burla que le hacían a él. Al final de cuentas no se llegó a desarrollar esas estrategias, ¿sabes? Por si acaso. ¿Sí? No del todo, no del todo, porque no estaban en la época y no había la tecnología suficiente para desarrollar lo que este presidente planteaba, ¿ya? Y muchachos, eso es todo. Entonces hemos visto las crisis, los problemas, diferentes aspectos que estaban pasando en el mundo entre los años 60, 70 y 80. Y como vemos, era una época de muchas cosas negativas y de mucho pesimismo. Pero mira, si logramos salir de esta, ya han pasado 30 años a partir de esta crisis, significa que los seres humanos estamos preparados para poder salir de cualquier otra crisis. ¿Sí? Por ejemplo, ahora la que se viene después de esta emergencia del COVID-19. Va a venir una crisis necesariamente. Bien, terminamos esto entonces. Gracias por su atención. Nos estamos viendo en otra oportunidad.